Pimpón. Es un muñeco. O whatever. Saludos a todos. Llegó la hora de otro programa. Otro coloquio chanta conmigo, su querido amigo el chino. Bimbón. Em, este es, bueno, especial. Al final terminan siendo todos especiales porque es especial siempre hablar de cine. Pero ahora podría hablar de cine entre comillas. Sería lo más correcto. Porque el capítulo de hoy es algo que en su momento quise hablar con muchas ganas. Y suele pasar que en mi mente tengo ideas, como siempre, de cosas que quiero hablar, o películas, o eventos, o lo que sea. Y en mi cabeza son grandilocuentes, llenos de información y cosas así diversas. Es como, wow, ¿te acuerdas de esto? ¿Te acuerdas de esto otro? Bueno, el otro día me acordaba del año 1999. Si es que, puede que esté mintiendo un poco, no me acuerdo mucho del año 1999, la verdad. Pero como fanático del terror, que creció en los noventas, me acordé raudamente de Blair Witch Project. Una película que generalmente siempre se te repite como si fuera, no sé, una suerte de acidez media extraña. O sea, como siempre uno cuando trata de recordarse estas cosas antiguas, va derechamente a buscarla de nuevo, ¿cierto? A verla de nuevo. Por lo que dije, ok, siempre he querido hablar de esta película, sentémonos a verla. ¡Pum! Te sentáis a ver Blair Witch Project y... Pucha que ha cambiado con el pasar de los años. Hay cosas curiosas de que yo no me recordaba porque no fui personalmente parte de... Y es que Blair Witch Project cuando se estrenó en Estados Unidos, es algo que yo supe años después, estuvo acompañada de una alta campaña publicitaria, ¿cierto? Con el objeto de más o menos encuadrar la película con esta imagen de, abre y cierre comillas, realismo, ¿cierto? Para aquellos que no han visto la película o que no existían en el año 1999, primero, felicidades. Segundo, Blair Witch Project básicamente es como un mockumentary, así como, como Spinal Tap, en que se supone que un grupo de jóvenes va a un bosque en un lado X de Estados Unidos, donde hay rumores de que o existen brujas o hay como un asesino en serie que está suelto, etcétera, etcétera. Entonces, los protagonistas van a buscar esto como si fueran como cazanoticias en términos chilenos, entre que quieren hacer un documental y quieren capturar esto. Bueno, Blair Witch Project está grabada no en primera persona, pero en lo que se terminó conociendo como found footage, donde básicamente una película está hecha con fragmentos de algo que supuestamente alguien grabó y en lo que va ocurriendo en la película, ellos van como grabando todo y van como más o menos viendo, haciendo como si fuera real. El como si fuera es la clave de todo, ¿cierto? Bueno, vuelta a mí, yo esta película la vi en su época, en el colegio, en el liceo, algo así. Fue como... no me acuerdo muy bien el contexto en sí, pero yo esta yo no la vi en mi casa ni nada así, como sino que la vi en la escuela, creo. Como parte de algún intento mórbido de un profesor de como formarnos el criterio o demostrar lo que era o no realidad. En mi mente los recuerdos son súper extraños porque yo recuerdo estar así en la parte mediana atrás de esta sala y viendo esta película y recuerdo al profesor haber mencionado insistentemente que no era real, etcétera, etcétera. Y si lo pienso en ese contexto, yo tuve como el setting completamente opuesto de lo que fue la película en Estados Unidos.
Años después uno se entera de que efectivamente la campaña tuvo mucho éxito. Se mantuvo mucho el misterio sobre si la película era real y que el found footage y se alimentó esta idea mórbida de que, oye, ¿sabes qué? Nosotros vamos a publicar el found footage de unos jóvenes que se desaparecieron en el bosque y LOL ahora puede que estén muertos. Genial y todo. Pero siendo que yo me salté ese setting, ¿cierto? Yo creo que, eh, y esta es la parte que es un poco vergonzosa, yo sin el setting, aún así, no creí que fuera real, pero sí me compré la ilusión de que lo fuera. ¿Cachai? ¿Qué significa eso? Consideremos que el 99 probablemente solamente Hayama tenía internet y uno no tenía internet, no tenía forma de saber exactamente si esto era real o no. Yo tenía solamente la película y tenía solamente la introducción que me está dando, creo que era un profesor. Me encantaría acordarme más de eso, pero irónicamente los recuerdos que más sobrecogieron mis recuerdos, valga la redundancia, de lo que fue Blair Witch Project, es esa sensación. Recuerdo estar viendo la película y recuerdo como si tuviera, esa es la imagen como del ángel, el ángel y el demonio, pero como el realismo y la ficción. Ahora bien, es súper importante esto como idea principal, el tema del realismo, porque en Blair Witch Project hay dos elementos que tienden como a contrarrestarse, que son ideas principales y ideas contrapuestas. La realidad y la cinematografía. Mientras más viejo uno es, más lo piensa de esa forma, ¿cierto? Es como, ¿qué quiere decir con esto? Que Blair Witch Project, como película, no es muy buena película. Es como, incluso para niveles meta, y con eso me refiero a lo que la película misma se supone que era, em, entre comillas, un documental, incluso para esos estándares, como documental la película es súper mala. Se desarma muy rápido, como que empieza buscando como las reacciones y después terminan perdiéndose en el bosque y de inmediato la película hace algo muy genial pero que a la vez termina como inmediatamente rompiendo la disque ficción de que es real. Porque ellos se pierden antes de la mitad de la película y ya todo el concepto oye, esto es un documental, se va derechamente por la ventana. Entonces, cuando uno empieza a malabarear esos términos, empieza encontrando ideas súper simpáticas. Por ejemplo, la idea contrastante de realidad como elemento importante o nutridor, si es que se puede llamar de una forma, del terror, es una cosa que siempre ha sido súper extraña. Como alguien que consumió terror durante mucho tiempo, por ejemplo, cuando oí de Holocausto Caníbal, fue una película que me provocó inmediato rechazo. Inmediato rechazo. Y es una. No es tan una tontera, pero a grandes rasgos puede que lo sea. Que hayan usado animales vivos en Holocausto Caníbal me provoca tal, pero tal rechazo, porque de alguna forma mi criterio formado, si quisiéramos decirle, sabe que ahí se rompió un límite, se rompió una magia, una ficción. Pero Blair Witch Project invirtió tanto esfuerzo y lo hizo de una manera tan creativa que transformó ese límite irrompible de la ficción en su propia fortaleza. El tema con eso
es que, bueno, dos cosas. Primero, depende mucho de las ideas de uno mismo en lo que es tanto horror como realidad. ¿Qué quiero decir con esto? Yo cuando recuerdo Blair Witch Project, inmediatamente recuerdo sentir empatía con las imágenes y las ideas que estuvieron en ella. Yo cuando chico salíamos mucho a acampar, no siempre en el bosque porque como era en el norte no existían los bosques, pero siempre está el misterio de los espacios abiertos, ¿cierto? No sé, yo más o menos cercano a ese punto, Blair Witch Project, por ahí había visto Texas Chainsaw Massacre, ¿cierto? Un concepto que irónicamente, como en fuera de Estados Unidos no se maneja mucho. Aquí sería súper fácil hacer una película de familias locas en partes vacías de este largo país, ¿cierto? Sería súper fácil. Un asesino medio random, qué sé yo. Pero no se ha hecho mucho. Pero son estos conceptos que son casi universales los que terminan trascendiendo. Es como, me acuerdo años de haber visto esta película, haber estado acampando, ni siquiera en un lado así como lejano, era como un camping, así, pero en el Valle del El, que es la cuarta región. Y cómo estas imágenes se te terminan repitiendo. Y de nuevo, sigo sobre la paradoja de la realidad de esto, porque las cosas que dan miedo de este tipo de settings en general, como que no es que uno se esté esperando que te vaya a salir el diablo y qué sé yo, y cosas similares, que se te vaya a aparecer un demonio. Quizá que se te vaya a aparecer como un psicópata, un Leatherface, qué sé yo. Pero el tema es que sea por genialidad o sea por casualidad o por brillantez, como quieran decirle, Blair Witch Project fue la primera película que supo explotar el realismo ficcionalizado de esa forma. Fue la primera película que yo me recuerdo que supo simplemente decir, oye, ¿sabes todas estas cosas que dan miedo porque dan miedo? El estar solo en un lado, fuera del lejano de la civilización, a la intemperie. Esta cosa da miedo. El realismo de ese miedo implica no tener que adornarlo con nada. Y Blair Witch Project es una película que no adorna en lo absoluto. Y con no adornar me refiero, por ejemplo, a los paupérrimos efectos especiales que tiene la película. Es como obvio. De hecho, años después me recuerdo muchas parodias que hablaban de, no sé, por los infames em, monolitos o como estatuas, no sé cómo querían decirle, así como, no, porque en la leyenda dice que la bruja como que te pone monolitos de piedra. Y es como el concepto años después. Y como ficción o como cinematografía es súper imbécil. Es súper imbécil como que los locos salen así como, oye, no, y salen afuera de la carpa y tienen un montoncito de piedra, weón. ¿Cómo crees que funciona esa cuestión con tanta efectividad? Es algo que inevitablemente, entre que te hace sentir un poco estúpido o entre que te da ganas de pricear, darle high praise a estos locos por la idea. Porque el mismo formato de la película de found footage permite ediciones súper prácticas. Es como, no, aquí estamos en la noche. Y bueno, una de las mejores escenas en cuanto de terror, que igual es terrible, estúpida, cuando están adentro de la carpa y le empiezan a pegar en la carpa. Es como, eso es súper fácil. Es como una cuarta persona tenía que pasar y pegarle. Y después con el miedo apagan la cámara y la vuelven a prender en la mañana y hay monolitos de piedra afuera. Es tan estúpido, tan estúpido que entiendo que mucha gente que haya visto Blair Witch Project en su tiempo y viendo hacia atrás, mucha gente lo hizo.
que fue como gente que vio esa estupidez y fue como, oye, sabéis que esto está terrible preparado y todo. Entonces como eso te hace pensar de que Blair Witch Project al fin y al cabo no estaba hecha para ese tipo de personas. Y aquí hay otra de las ideas que se proyecta hacia el futuro, ¿cierto? Con Blair Witch Project, ¿cuánto? 1999, 20 años después. Espérate, ¿estamos a 2025? Wow, esta película cumplió tiene más de 25 años. Saltando 25 años después y pensando de que derechamente se hizo horror casi para adolescentes, casi para niños. ¿Cierto? Porque el hecho es que el horror vinculado como a la realidad, como que siempre tiene una falta de appeal, tiene como una suerte de falta de textura, ¿cierto? Es como masticar un chicle sin sabor. Entonces, películas, franquicias o ideas que se basan casi exclusivamente como en el gore o en la violencia, son derechamente fome. Son muy primitivas de una forma no despectiva, ¿cierto? Son como muy primarias, muy poco desarrolladas. Pero ahí no olvidamos de que el setup de hacer una película de terror realista no tiene necesariamente que ver con ser explícito o no como invertir tiempo en el argumento de la película. Y eso es algo que demostró Blair Witch Project. Como este tipo de burbuja de terror. Pero mientras más expandes en la idea en esta idea como de burbuja de terror, como que cada vez más yo lo que pienso, y pensándolo desde 20 años después, es sobre el legado de Blair Witch Project. Pensar en Blair Witch Project ahora es pensar en un periodo de tiempo y en un fenómeno que ocurrió una sola vez y que ocurrirá una sola vez. Es como que la magia de Blair Witch Project, sea buena o sea mala, ya no tiene que ver como con la película en sí, sino que tiene que ver con cómo explotó en un punto particular del tiempo, en el que no había internet para comprobar sus cosas, bueno, excepto Hayama, en el que no la gente estaba más dispuesta a ser como engrupida por este tipo de cosas. No podíais comprobar nada, todo parecía más real, ¿cierto? Era como las campañas publicitarias funcionaban. Entonces, ir a sentarse y ver esta película en 1999 y verla ahora son cosas como totalmente opuestas. Es como la película no puede pasar ahora. Simplemente no puede. Y esto no tiene que ver simplemente como con capacidades técnicas o con el factor novedad que pueda o no tener la película, sino que esto no puede ocurrir ahora porque la magia ya pasó. Hay que pensar en todos los elementos que se popularizaron con Blair Witch Project. Principalmente el concepto de found footage, ¿cierto? Como que después han salido un montón de películas con el concepto de found footage y te hacen como pensar, qué sé yo, Cloverfield o la serie de películas de Rec y todo. Todas ellas apelan a esta misma idea, ¿cierto? De como realismo ficcionalizado o realismo como en burbuja, ¿cierto? Es como, oh, este found footage, alguien, esto no tiene cinematografía, no tiene nada, es alguien reaccionando a lo que está viendo en el mismo momento. Y muchas veces ese factor que le está prestando como a lo que está pasando en la película demuestra de que es súper poco.
demuestra que desde 1999 hasta 2025 esto ya no es algo aceptable. Como que ese elemento ya es poco creíble. Me recuerdo una de las últimas películas en que encontré que eso funcionaba bien, era... ¿cómo se llamaba? 9 milímetros, 8 milímetros, la de... em, ¿cómo se llama el loco de Star Wars? O sea, que hizo el episodio 7 y hizo las películas de Star Trek. Uy. Bueno, ese nerd. Que hizo como una película. ¿Era de él? Cuando hacían como películas de cabros chico y todo. Pero eso era como elementos de... Era elementos de la película. No era toda la película. ¿Qué tal, joystick? Pero el tema de contrastar Blair Witch Project entre el pasado y el presente no tiene solamente que ver con Blair Witch Project como película, sino como con Blair Witch Project como franquicia. Y eso es algo que a mí me dio mucha curiosidad. Cuando volví a ver Blair Witch Project parte 1, pensé en que nunca había visto las secuelas. Vi el tipo remake, pero nunca había visto la secuela. Así que me la jugué y vi la secuela. Book of Shadows, ¿cierto? Que ya en sí la secuela misma es como una suerte de levantado del telón de la número 1. ¿Qué quiere decir con eso? Que por ejemplo en Book of Shadows la película empieza diciéndote, eh, ¿cómo dice? Que lo que va a pasar en la película es como una suerte de versión ficcionalizada de algo que ocurrió en realidad. Algo que ocurrió en realidad, de nuevo, tratando de traerte de vuelta esa idea de que esto es real. Que... ¿Cuál es la película más antigua que yo vi con eso? ¿No era El Exorcista cuando empezaba? Decía que esto estaba basado en hechos reales. El gran afamado basado en hechos reales. Desde tiempos inmemoriales tratando de como que esta ficción de alguna forma se meta en tu cabeza que es real. Pero al final este elemento no es argumentativo ni cinematográfico. Es como un rollo que es simplemente como un germen que te meten en el cerebro y que te condiciona. Pero bueno, Book of Shadows no solamente empieza así, sino que de inmediato comienza a medio burlarse del plot de parte uno. Como que es como unos locos que venden un poco los tours de Blair Witch Project, como que se dan un poco a la meta, que se supone que es algo que efectivamente pasó en la realidad, de gente que fue como a los lados donde se grabó la cosa, así, como que trataron de burlarse y consumir eso, solamente para después hacer el giro más en la parte de la mitad en adelante de Book of Shadows en que no, esto es real y de verdad hay como una maldición de brujas y todo. Bueno, la película es horrible. La película es horrible no solamente porque ya es como full película con un plot malo, sino que tiene un contraste súper curioso. La película es mala porque los actores son penca. Los actores son penca, se pierde la magia, y eso, ¿sabéis qué me hizo pensar? No me hizo pensar en que los actores de Book of Shadows son penca. Me hizo pensar en que los actores de parte uno son decentes. Y ahí volvemos sobre la idea de realidad versus película, ¿cierto? ¿Es buena o no es buena Blair Witch Project? No tiene cinematografía, no tiene calidad, no tiene efectos, tiene solamente este esperanzado grito al cielo de hacerte creer que es real. Y como dije, la película empieza y es tan... Es como tan basura, es como tan mal hecha, que si tú la ves ahora es imposible que te creas ese cuento que es real. Quizá en el pasado lo hizo, ¿cierto? Seguramente así fue. Pero
ahora ocurre ese proceso inverso muy muy extraño en el cual te das cuenta de que la realidad de parte uno y la falta de cinematografía o de movie magic, si quieres decirlo así, irónicamente está en las performances en sí, particularmente en la protagonista, ¿cierto? Trajeron a esto NN, porque podría haber sido como Michelle Pfeiffer, Kevin Bacon y no sé, Cuba Downey Jr., como queráis. Y aquí está como una cosa que desde que empieza la película hasta que termina, uno no mentaliza como persona real. Ok, asumamos de que, o aceptamos de que Blair Witch Project es real, ¿cierto? De que es fan footage, de que esto sí le pasó a estas personas. Aceptamos eso. Hacia la mitad de la película, más de la mitad de las reacciones, si te sentás a pensarlo, no son reales. ¿Qué quiero decir con esto? Una cosa muy simple. Que cuando yo estaba viendo la película ahora recientemente, bajo ningún parámetro pensé que esas reacciones serían reacciones reales. De una persona que está en pánico y que está como muerta de miedo como con una idea de este miedo súper latente de que se va a morir, de que lo están persiguiendo, de todo eso. Como que ninguno de los caos, ninguno de las reacciones, ninguno de esos problemas, ni siquiera la infame escena en que la loca se le caen los mocos y todo eso. Antes de Blair Witch Project, yo nunca imaginé que esas fueran reacciones reales a una situación de estrés y apremio como la que ellos viven dentro de la ficción de la película. Nunca. Es como... Por fortuna yo no he estado en muchas situaciones similares, pero no puedo imaginarme una situación en que eh, el pánico sea, por último, algo grabable. Si uno ve como em, grabaciones o registros de gente entrando en pánico en situaciones de apremio, ninguna de esas situaciones son eh, grabables, reproducibles en un contexto en el cual esto puede ser visto y entendido como una escena. Y ahí es donde la película sí tiene mérito como película. Hay muchas escenas en que son tres, ¿cierto? Y hay uno de ellos está grabando a los otros dos discutiendo. Y le dice, oye, pero deja de grabar. No me grabes, ¿cómo puedes seguir grabando? Y uno dice, oye, tiene razón. Esto es 1999 también, es como que no, las baterías no eran eternas. ¿Y por qué sigue grabando? Y dentro de la película la loca de repente dice, no, porque yo soy una cineasta y quiero grabar todo lo que está ocurriendo para la posteridad y todo. Y como, ok. Hay un montón de escenas en que no hace ningún sentido. En que, en que estén grabando. No lo hace. En 1999, usar una cámara para iluminar espacio abierto, esa weá te quemaba la batería de la cámara como nada. Sin embargo, ellos lo hacen y lo hacen y lo hacen y lo hacen. No solamente el aspecto técnico de grabar y cómo se rompe la fantasía con esta idea de ellos estar grabando cuando no tienen que hacerlo. Hay elementos que son derechamente argumentales, que es como cuando a uno de los locos el weón bota el mapa. Es como, yo boté el mapa porque no estaba ni ahí con el mapa, ja, ja, ja. Y ahí hay como un conflicto y todo. Bueno, no vale mucho la pena seguirlo detallando. El punto es que si uno como que cierra un poco los ojos y presta atención, te das cuenta de que la película misma, la uno antes de que saliera la 2 con su plot rebuscado, ya rompía
el misterio de la realidad. Las situaciones en que están no son situaciones reales. Es súper absurdo lo que hacen, lo que dicen. Es súper absurdo y se ve absurdo. Entonces como que yo cuando pensé eso la última vez que la vi, em, volví atrás. Volví atrás a la primera vez que lo vi. Y te das cuenta de que en el momento en que tú aceptas, como dije antes, el germen de posibilidad de que lo que estás viendo sea real, ya caíste. Y, y esa es la magia de esta película en 1999, la verdad. De alguna forma reta un poco los conceptos como básicos del terror en general. Y una de las cosas que deja eso en más evidencia, lo que es el rol de Blair Witch Project dentro de las narrativas del terror yendo a futuro, fue lo que pasó después, ¿cierto? No solamente con Book of Shadows, sino con el tipo como remake que trataron de hacer. ¿Cuándo fue eso? Como 2016 o algo así. Hay algo curioso con eso porque también trataron de hacer algo similar. Yo recuerdo que trataron de hacer como una campaña de esconder que Blair Witch, creo que se llamaba Blair Witch, ¿no? Era como un tipo de secuela o como un tipo de reedición o rendición nueva del concepto. Lo trataron de esconder, trataron de que fuera sorpresa, trataron de utilizar un poco la mística que le había pasado en 1999, casi 20 años después. No, 16, 99, 2009, 10. Bueno, ponele 15 años después. Y a rato funcionó. Yo me recuerdo cuando vi esa película, em, caché como de manera muy poco sutil a la nueva Blair Witch le metieron como elementos ya tanto narrativos como de efecto como tropos que maceraron por los 10 o más años entre que Blair Witch original y Blair Witch nueva ocurrió. Como darle pequeños guiños del posible asesino, ¿cierto? Como jugar un poco más con las luces, con las cámaras. Es como eh, eso de que no podíais ver al como demonio, ¿cierto? Hay como un montón de cosas que te dan a entender de que, ¿sabéis qué? Estas cuestiones en el original estaban implícitas, pero 10 años después ya no pueden estar implícitas, así que hay que hacerlas explícitas. Como hay que hacer que la gente entienda la magia de esto y se transforma de un found footage a una full película de terror, ya como con demonios y cosas así. Yo me acuerdo no haber odiado Blair Witch, la última. Recuerdo no haberla odiado. Pero ya no. Simplemente no era lo mismo. Es como. Mientras más te alejáis de 1999, como que menos creíble es. Y si uno piensa en la evolución del concepto del found footage, ahora como hay cosas como mucho más disfrutables. Es irónico que lo mencione, pero M. Night Shyamalan, la última película que realmente me gustó de M. Night Shyamalan es la película Fan Footage que hizo. Que no me acuerdo el nombre, pero eso cuando em, dos cabros chicos van como a pasar un fin de semana como con su abuelo y resulta de que la niña era como fanática o quería ser cineasta, entonces como que le gustaba grabar todo.
Y como que empieza a grabar todo y empieza a grabar como cosas extrañas que van pasando. Y no voy a spoilear, eso sí no la voy a spoilear. Porque bueno, en las películas de M. Night Shyamalan, si spoileáis al final, la verdad es que las mata. Si hay unas películas que están a favor del argumento anti-spoiler, yo creo que las películas de M. Night Shyamalan son una de ellas. Así no voy a spoilear al final. Pero básicamente a través del found footage, la película te va como demostrando situaciones y actitudes que son como sospechosas. Y la gracia en este caso, y por qué está tan bien hecha, es que las cosas que la niña va descubriendo a través de la cámara son evidentemente no intencionales. Como que... ¿qué quiere decir esto? Que el found footage ahí funciona no como para dar un atisbo de realidad, sino que sirve para decirte que hay elementos no explícitos que a pesar de que están en cámara, como es found footage, ¿cierto? Como no es como un script, no es algo que yo te quiero mostrar directamente, no te lo voy a complementar con guión o con efectos. Como que te doy espacio a la imaginación. Es como... Ahí tenéis como un uso moderno, como más complejo del found footage. Es como uso el found footage no para decirte, oye, tú estás en el rol del protagonista, o es como si fuera live action, es como si tú estuvieras ahí, no es como primera persona, sino que uso el found footage para decirte cosas de manera parcial, lo que logra crear un ambiente eh, hostil dentro de la película sin necesariamente serlo. Y, por ejemplo, eso lo lograba Blair Witch parte uno. No era necesario, la verdad. Como que toda la gracia de Blair Witch parte uno era el setting. Insisto, mientras más pasa el tiempo y mientras más como uno reflexiona en 20 años de películas, más y más y más queda en evidencia de que Blair Witch Project fue un one-off. Blair Witch Project fue como una estrella fugaz. ¿Qué tal, largo? Eh, Llega a ser como, no sé, es que es como medio estúpido, como darle como em, un mérito que no sé si necesariamente se lo merece, pero lo fue. Esa es la verdad. Blair Witch Project fue, en la historia de las películas de terror, fue un flashazo, un destello de genialidad en que los productores, los escritores, los directores tratando de hacer este casi experimento social que logra engañar, pero si uno como que cierra un poco los ojos, como dije antes, si te enfocáis un poquito, te das cuenta que nunca, la ilusión nunca estuvo ahí. Por ejemplo, la famosa escena que está en el póster y todo eso, que la loca se despide y todo. Yo cuando la vi por segunda vez no podía dejar de pensar en si ella es cineasta, estaba grabando un documental. ¿Por qué Cresta se grabó desde abajo, weón? ¿Quién hace eso? ¿Quién se graba selfies desde acá, weón? ¿Por qué no hizo esto? Por qué no se grabó así? Si, ni siquiera como que la loca tuviera como una cámara extremadamente grande, nada, no. ¿Por qué no se grabó así, weón? Y no como, no, que no, que ella estaba sufriendo de pánico.
No, si toda la gracia de la escena es que ella se estaba tratando de despedir y estaba tratando como de grabar una imagen de despedida. ¿Por qué Cresta se grabó desde allá abajo? ¿Cachai? Y todas esas son revelaciones que son inescapables. Es como al final cuando llegan a la supuesta casa y obviamente, probablemente la parte más brillante de la película, que es el final, como que si tú estás ahí medio dormido, no lo vaya a pillar, ¿cierto? Al principio de la película te introducen la idea de que eh, el asesino era como que no le gustaba que lo vieran, entonces como que ponía a la gente de espalda y como que lo último que veía antes de morir era el muro, ¿cierto? Entonces cuando la loca finalmente veía al loco, así como que lo ve así parado, así en... eh, y la loca dice como, ¡ah! Y cae la cámara. Ese uso es perfecto del fan footage. Entonces te das cuenta que Blair Witch Project empieza como a de verdad usar una genialidad en cómo se empieza a desarrollar. Hay escenas muy charchas, como que yo hasta estoy convencido, nunca he visto un behind the scenes, pero estoy convencido de que esa cuestión la grabaron como en un metro cuadrado. La grabaron derechamente en un metro cuadrado de campo y no salieron nunca de ahí. Estaba como en este lado y el otro lado estaba la casa abandonada que es la que graban el final. Estoy convencido. Pero hay escenas en que los locos están afuera del río que son tan charchas. Entonces Blair Witch Project salta de algo muy charcha a algo muy, muy clever. Es como ya están hablando la cuestión y después salta lo que les pasa en la noche o, o la gracia que hacen con el sonido del loco como gritando a lo lejos, que si lo pensáis no hace ningún sentido tampoco, que les dicen, no, como ayuda, no ayuda y como que le está tratando de como maldecir de kilómetro a lo lejos y todo. No hace ningún sentido esa cuestión. Pero como estáis en el tercer acto de la película, estáis tan comprometido con la idea y estáis tú tan inmerso en esta idea imaginativa de estar perdido en el bosque, que hace todo el sentido del mundo, weón. Y es curioso pensarlo porque ya sé que esa es como una de mis frases insignes, pero es verdad porque la película de verdad tiene momentos súper geniales. Y eso nuevamente es alto contraste con Book of Shadows. Book of Shadows es un mamotreto totalmente alejado de la genialidad. Y es porque derechamente trata de introducir como una suerte de plot o script de terror, hablando de brujas y de maldiciones. Irónicamente es como cae como en caleta de tropos del terror de la época. Básicamente como las escenas de sexo y las actrices atractivas mostrando los pechos, como, no, que esto tiene que ver con magia y la cuestión así como, Pero lo único que hace es sacarte de cualquier idea del terror. Supongo que la idea principal o el contraste principal entre Blair Witch parte uno y Blair Witch parte 2 y todas las subsecuentes como ideas que la gente trató de explotar sobre lo mismo, tienen que ver con eso. En que estos tropos de terror no son lo que hace las películas de terror inmersivas. Nunca o muy raramente post Blair Witch Project hubieron películas de terror que pudieran simplemente basarse en un gimmick. Como que post Blair Witch Project no no es viable, no es como aceptable.
ya el gimmick no es suficiente. Porque hay más comunicación, porque hay más competencia, porque el público ya tiene un criterio y un carrete mayor. Como que no puedo venderte simplemente un gimmick. Puede que te vendan perversiones después. Como, no, esta película es sobre muerte real o esta película es sobre cosas más reprochables como abuso o cosas así. Pero mientras uno piensa en eso, no queda otra cosa más que demostrar de que Blair Witch Project fue una genialidad que ocurrió en un momento y un tiempo preciso y no se va a poder reproducir nunca más. Es como, yo honestamente, como dije al principio, con un dejo de vergüenza, eh, creo que me compré la pomada. Yo desde niño y de adolescente, como alto consumidor del terror, siempre pensaba en lo que realmente significaba cuando una película de terror te afectaba. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, me acuerdo momentos cúlmines de mi experiencia adolescente y preadolescente y de infantil, como no sé, el video de la autopsia extraterrestre, por ejemplo, Depredador 2, como, por ejemplo, cuando yo recuerdo de esas películas o esos momentos, recuerdo la noche después de ver lo de la autopsia extraterrestre, no haber podido dormir y haberme peleado con las sábanas, con el sudor frío y todo. Pero pregúntame a qué le tenía miedo. ¿A qué le tenía miedo? Que iba a caer como justo en mi casita ahí en un rincón del mundo, iba a caer justo un extraterrestre y así como, llegué, welcome to Earth. Es como... o las pesadillas que me dieron después de Depredador 2 que iba a venir. Depredador me iba a venir a cazar a mí, un niño como ¿de cuánto tenía? ¿8 o 9 años? Ah, tú eres un gran rival, te vengo a cazar a ti, Depredador. Es como la clave del terror en ese sentido, es como tratar de darte imágenes, ya sea imágenes o ideas que evoquen sensaciones. En el caso de la autopsia extraterrestre, es como la imagen en sí, de nuevo, del realismo. En el caso de Depredador 2, lo que era las escenas descuartizadas dentro de edificios, ¿cierto? La sangre. Y en el caso de Blair Witch Project, es en algún momento haber vivido esa experiencia de estar a la intemperie. Que irónicamente es algo que mucha gente disfruta, hay gente que adora eso, como esa libertad. Pero para uno no era la libertad, sino que es como esa sensación de indefensión, ¿cierto? Ante estar como sin ninguno de los dispositivos de seguridad que uno normalmente tiene en la vida común y silvestre. Encapsular sensaciones, encapsular emociones. Es lo que el medio audiovisual bueno logra hacer. La condición es que mientras más extremo es esto y mientras menos se depende de la variedad de elementos a disposición de un cineasta, como el guión, los efectos visuales, ¿cierto? El performance notable, juego de cámara. Mientras menos herramientas uso, más dependo de que el espectador esté dispuesto a aceptar mi propuesta. Y eso es básicamente lo que fue Blair Witch Project.
No sé quién es Enrico Palazzo. Em, Esa es la clave. Yo te ofrezco una idea súper poco refinada, súper vacía de detalles, súper poco, bueno, es un gran gimmick, pero súper abstraída de gimmicks. Y yo espero que tú creas en lo que estoy haciendo. Sin presupuesto, sin efectos, sin gore, sin nada. Y pucha, no sé si es crédito de la película o de alguien más lograr esto también. No sé si depende mucho de la postura de uno por sobre lo trascendental que puede hacer el trabajo audiovisual de la película. No lo sé, no lo sé, porque es súper fácil tirar una piedra y encontrar a alguien que odia esta película y encuentra que no tiene ningún brillo técnico porque no lo tiene, pero a la vez es súper fácil tirar una piedra y encontrar a alguien que se compró todo el concepto. Y es como algo que de repente olvidamos con el pasar del tiempo porque mientras las películas terminan siendo más estrafalarias, como que nos entregamos a que la película nos absorba. No sé si nos volvimos más exigentes o ya estamos como medio, como no sé, un poco resistentes a la magia de las películas. No lo sé. Pero en ese momento, de vuelta en 1999, no sé, como te agitan un poquito, te muestran algo distinto. Igual era súper fácil pensar hoy en dejémonos llevar y disfrutemos esta cuestión. A ver qué he dicho en el chat. El largo dice: ¿verdad? Es la disposición del vidente sentirse inmerso en lo que está viendo. Sí, pues. Y el equilibrio es súper delicado entre lo que yo quiero como aceptar y lo que no quiero aceptar. Y eso a mí me ocurrió en una película que se llama The Happening, de M. Night Shyamalan. Hablando de Shyamalan de nuevo, no... He conocido gente de que se compró el argumento de esa película y la disfrutó. Yo no lo compré, nunca. Así que el tono de una película que suponía ser terror terminó siendo exclusiva comedia. Que es algo que nunca la vi. El experimento social me parece interesante, pero no soy fan del cine de terror. Pero por algo debe haber recibido tanto halago. Es que recibió halagos por la creatividad nomás. Si eso es. Eso es una mezcla entre creatividad y como... no sé, como atreverse. Atreverse a hacer algo tan extremo y tan diferente. Atreverse a... Y sabéis que un último elemento que justifica el éxito de Blair Witch Project es la general pasión de la gente, por mucho que de repente lo nieguen, incluyéndome, es la pasión por lo paranormal. Es como, yo soy de esas personas en que nunca me he comprado ninguna de estas cuestiones. Y aquí hay un juego interesante. Yo nunca me he comprado estas cuestiones de como, oye, ir a un hospital abandonado. Oye, aquí está el demonio. Nunca me he comprado lo paranormal por lo gratuito. Pero entiendo el what if. Entiendo la seducción del what if. Entiendo la seducción del si es que. Entiendo la seducción del si es que. ¿Por qué?
Porque de lo contrario, igual en general, la realidad es fome. En general la realidad es fome. Siempre somos nosotros los que estamos no solamente buscando estos elementos paranormales, sino que algunos secretamente, algunos abiertamente, quieren que esto sea así. Porque la realidad en general es muy fome. La realidad en general es muy fome. Y no quiero simples tragedias. Aquí está como la gran metáfora del cine de terror, ¿cierto? Yo no quiero ir a la calle y, oye, aquí a este weón le pegaron un balazo en la calle, está todas las tripas ahí. Miedo. Nah. Es mucho más probable que pase eso a que yo salga para afuera y, no sé, pase la guerra de los mundos. Eso es mucho más improbable. Entonces tengo que simplemente basarme y esperar en esta sensación eh, extrafalaria de lo increíble en que pueda ocurrir el fin de los mundos saliendo a la calle, cuando lo más probable es que puta, se agarren a coscacho, no sé, unos chamos, los perros calientes, qué sé yo, se cuchillen y todo. Esa no es la clave disfrutable del terror. Creo que eso es como una suerte de pánico general. Pero no es realmente disfrutable, ¿no? Porque no apela a tu imaginación, no apela a tus emociones. Simplemente apela como al pánico general de la supervivencia. Y si Blair Witch Project hubiera sido simplemente eso, hubiera pasado a la historia como una película más de morbo, como casi, como eso de las películas que la gente graba así como los asesinatos de 8 lo que hablaban en 8 milímetros de Nicolas Cage, el snuff. ¿No? Simplemente hubiera sido una película de snuff. Pero gracias al esfuerzo que hicieron en la campaña publicitaria, gracias al esfuerzo que hicieron y que se nota cuando veis la película, en hacer una película que no es simplemente gratuita, sino que está planeada, logran que esta película tenga una magia. Y eso ese es el punto final. Una película que costó 5 pesos y un sueño va a pasar a la historia no solamente del cine, sino de las películas de terror en general. Bueno. Porque se la jugaron y logran a full su cometido. Entonces, cerca de la hora y como para ir dando conclusiones generales, desde 1999 hasta 2025, muchas cosas han pasado, ¿cierto? Mucho material ha salido a la luz. No solamente el terror, sino el cine ha avanzado caleta. Pero siempre es bueno recordar que existieron momentos. Las mejores películas son momentos. Una, no sé, unas pueden que tengan que sus momentos dependan de los actores. Una puede que dependan de su efecto. Unas pueden que dependan de la campaña publicitaria, como lo hizo Blair Witch. Una puede que dependan de sus gimmicks. Una puede que dependan, no sé, de factores extraordinarios como, qué sé yo, como Poltergeist, que después como los actores se murieron después. Sea como sea. Si las películas encapsulan momentos, pocas películas lo logran al punto que lo hizo Blair Witch Project. En el género del horror y el género que fundó de found footage de alguna forma de ahí en adelante. Y yo creo que eso es indiscutible. Ahora que a la loca se le caen los mocos en la cuestión y que se haya transformado un meme después, o de que después empezar a ver como cualquier grupo
palitos o monolitos de piedra como algo de miedo? ¿O por qué cresta, si los locos estaban al lado del río, no siguieron el río para algún lado? Porque si te quedáis cerca del río, inevitablemente vaya a llegar alguna wea. Esa cuestión la aprendí en Man vs. Wild mil veces. No hay capítulo de Man vs. Wild en que Bear Grylls no diga, oye, si tú encontráis un río, síguelo para adelante o para atrás, porque de alguna forma vaya a encontrar civilización. Es obvio que vaya a encontrar civilización cerca del río, porque el agua es vida, el río es vida. ¿Por qué cresta no siguieron el río? Si queréis romper la magia, bueno, como sucede en muchas de las películas, si queréis romper la magia, empieza a hacer preguntas. Porque generalmente no las toman en cuenta. No vieron a prueba de todo. Porque si uno sigue el río, Bear Grylls lo dijo, si tú sigues el río, lo más probable es que encuentres civilización. Además, ellos decían que tenían mucha hambre, que tenían que volver, ok, pero también en Man vs. Wild yo aprendí de que tú puedes fácilmente pasar una semana sin comer si tienes agua. Si yo camino en Estados Unidos, que igual es un país grande, pero ellos están en una zona semi-urbana, si yo sigo el río teniendo agua, caminando todos los días, una semana, no sé. O sea, probablemente encontráis un minimarket antes que a un demonio. Pero bueno, eso es otro tema. No quiero decir que es una gran película, es una película única, definitivamente una experiencia. ¿Vale la pena verla hoy por hoy? Sí, todavía vale la pena. Por último, como registro histórico. Y nada, pues. Al final terminé hablando más de la 1 y la 2. Quería hablar de la 2, pero la 2 es tan whatever que es como solamente un contraste para hablar de lo especial que es la 1. Pero bueno, esa es mi hora. Vean la película, saquen sus propias conclusiones. Y si están cerca de un río, síganlo. Porque Bear Grylls lo dijo. No lo dije yo, lo dijo Bear Grylls. Así que si alguien quieren demandar, Bear Grylls @altavista.uk. No la viste, así que le diría a mi amigo que la veamos para mirar. Definitivamente. Gracias, cabros, por pasar, por oírme nuevamente, a los que me oigan después también. Volveré con más cómics. Y como dije, la mecánica es como hacer algo antiguo y algo moderno, así que la próxima hay que hacer algo moderno. No lo voy a decir aún. Juju. Cuídense, ¿puedo hacer como la cuestión de la mina? No, no quiero mostrar mi nariz, güey. Qué asco. Bye. Cuídense.